trabajan desde dos vertientes muy fuertes, si bien hay muchas más, pero las más fuertes, es desde la neuropsicología y desde muchos años atrás ya desde lo que es la clínica o desde la mirada psicoanalítica. Ambas trabajan estas problemáticas desde dos miradas diferentes. La neuropsicología se basa en la neurociencia y trabaja muchos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro. Y en relación a ese funcionamiento van despistando y van observando por qué cuestiones se van dando algunas problemáticas en la niñez. Por ejemplo, como la dislexia, la disgrafía, la discalculia, que están enmarcadas dentro de lo que son las DEAs, dificultades específicas del aprendizaje. El psicoanálisis trabaja más a fondo, porque el psicoanálisis, además de trabajar la problemática, empieza a buscar qué causas puede tener esto, independientemente de que tenga que ver con alguna cuestión neurológica. ¿Por qué? Porque muchas de estas problemáticas van causando en los niños otras dificultades colaterales, ¿sí? Cuestiones de autoestima, cuestión de frustración, la mirada del otro, cuestiones que están atrapadas en el interior y que hacen que la relación con el aprender no sea aquella que es esperada o no sea la que un niño debería tener. Entonces, en relación a esto, quiero enriquecer el material hablando y tomando como referente a Alicia Fernández. Ella trabaja un libro que se llama La inteligencia atrapada y habla de la relación del aprender con el deseo, ¿sí? Y de cómo el niño se vincula con el aprendizaje, independientemente de la dificultad que pueda presentar, porque tenemos que entender que en la escolaridad, en nuestra trayectoria escolar, todos nos hemos encontrado con dificultades. Y estas dificultades han hecho mella en nosotros y han hecho que esa relación con el aprendizaje se vea cada vez más obstaculizada. Yo siempre digo, doy cursos de dislexia particularmente, he dado seminarios, trabajo con mis pacientes, tengo pacientes con dislexia. Y siempre los papás me preguntan, uy, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder estudiar? Y yo siempre me pongo como ejemplo. Yo no soy disléxica, pero soy discalcúlica. Y siempre les cuento que yo me llevé todas las materias que tenían que ver con números, me las llevé siempre. En la secundaria me llevé de primero a quinto matemática, luego me llevé contabilidad, física, química, todo lo que tenía que ver con números o que tenía que ver con símbolos, para mí era muy dificultoso. Fui maestra muchos años y tenía una de las actividades administrativas de la docente es cerrar el registro. Y para cerrar el registro había que sumar todos los días del mes, sacar las inasistencias. Y yo es hasta el día de hoy, siendo una profesional, siendo profesora, que yo para sumar o restar o realizar alguna cuenta tengo que o contar con los dedos o hacer palitos. Y no me avergüenza porque esa es mi dificultad y he aprendido a sobrellevarla y a poder defenderme en relación a la mirada del otro, ¿sí? Que eso no impidió que yo pudiera desarrollarme en otros ámbitos. Entonces, entender esto y poder identificar cuáles son nuestras dificultades es muy importante, porque si no nuestra inteligencia, nuestra capacidad se va quedando atrapada, bloqueada. Y de eso quiero que hablemos en este encuentro. Cuando hablamos de inteligencia atrapada estamos hablando que el no aprender matemática, lengua o lo que fuere, no tiene que ver con una dificultad solamente, sino que tiene que ver con algo más de fondo. Entonces, aprender es síntoma de que algo más está pasando. Nos dice, tenemos que pensar qué es el aprender. El aprender para el psicoanálisis es un proceso inconsciente que moviliza cambios en la subjetividad, que se van moderando si estos cambios van siendo atravesados por dosis de ansiedad, que tiene que ver con que el niño se enfrenta con nuevas situaciones, ¿sí? Situaciones que le son desconocidas. Ahora, esas situaciones que son nuevas provocan un impacto emocional en el niño. ¿Por qué? Porque tienen que ver con situaciones que remiten a situaciones anteriores. Entonces, el hecho de no poder escribir correctamente, el hecho de no poder realizar una cuenta correctamente, que es una dificultad en sí misma, a su vez profundiza otras
dificultades que están encerradas. Por ejemplo, si tiene un papá muy exigente, si tiene una mamá, si tiene una docente con baja tolerancia, que exige demasiado y que no soporta el error, ese no poder va a conllevar a otros problemas como por ejemplo frustración, miedo, timidez, aislarse. ¿Por qué? Porque ese problema está activando en él cuestiones emocionales que son de fondo. Muy bien. El aprendizaje es un encuentro de sentidos, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar en el hecho de aprender una sola causa, ¿sí? Aprendo por esto, estamos cerrando. Porque el aprender tiene que ver con una multiplicidad de factores. Los conocimientos en sí mismos son tantos que se van acumulando. Y además del conocimiento se van acumulando emociones, sensaciones, deseos, no deseos, temores. Entonces no es el solo hecho de solamente aprender o adquirir un conocimiento. Aprender es mucho más que saber, es vincularse con un mundo. Y ese vínculo con ese nuevo conocimiento y con ese mundo que se me abre es un vínculo que se da desde adentro hacia afuera. Es decir, que el afuera va a activar en mí cuestiones internas, que no tienen solo que ver con lo neurológico, no tienen solo que ver con el funcionamiento del cerebro. Esa lectura es una lectura objetiva y no está mal, pero hay mucho más detrás de eso. Y eso es lo que apuntamos a trabajar. Luego, el proceso de aprendizaje sería una suerte de movimiento libidinal, es decir, una suerte de movimiento de energía, de deseos, ¿sí? A través de ese movimiento, el niño, el sujeto, se va a relacionar con algunos objetos de una manera y con otros objetos de otra. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuánto yo revisto a esto que me gusta, si lo revisto de algo que es positivo, significativo para mí, o si lo revisto o no lo revisto, o si lo que revisto es algo negativo para mí. ¿Sí? Si yo recurro en constantes frustraciones, en constantes repitencias, mi vínculo, ¿sí? Mi revestimiento, mi sentir, mi energía hacia ese objeto de aprendizaje no va a ser positivo, no va a ser constructivo, por lo tanto se crea una barrera. Muy bien. En el aprendizaje hay que considerar conceptos como el deseo, que veníamos mencionando, no solo del deseo del que está aprendiendo, sino también del deseo del que está enseñando y del vínculo que se da entre ambos. Entonces tenemos tres elementos: el deseo del que está aprendiendo, el deseo del que está enseñando y el vínculo que se entabla entre ambos. El deseo del niño muchas veces funciona en función del deseo del adulto. Ustedes saben que el deseo del bebé funciona en relación al deseo de la madre. Este vínculo se traslada y muchas veces el deseo de ese niño que está aprendiendo se traslada al deseo que la maestra pone en el aprender. Muchos niños trabajan mucho mejor con una docente que con otros. Ustedes a lo largo de su rol, de su acompañamiento, lo van a observar o lo habrán sabido por historias de vida personales. En esta transferencia, en esta ida y vuelta que se da entre ambos, se está jugando el aprender, se está jugando esa posibilidad se está jugando la posibilidad de revestir ese nuevo conocimiento y poder apropiármelo, o por el contrario, se está jugando la posibilidad de que eso nunca ocurra. Entonces el deseo de ambos y el vínculo que se da entre ambos es fundamental. En este caso ustedes van a entrar dentro de ese vínculo también. Y va a ser el deseo del niño más el deseo que ustedes pongan en esa relación, en relación al aprender. Muy bien. Les leo. El saber se construye haciendo propio el conocimiento de otro, y la operación de hacer propio el conocimiento de otro solo se puede hacer jugando. El objetivo se dirige a ayudar a recuperar el placer perdido de aprender y la autonomía del ejercicio de la inteligencia. Este logro viene de la mano de recuperar un placer de jugar. Para jugar se necesita un otro y un espacio. Esto es un espacio de confianza. Esto lo plantea Winnicott. ¿Y por qué habla del jugar? Porque el jugar tiene que ver con ese vínculo primero que tiene que ver con el descubrir. Entonces, muchos niños han perdido el deseo del aprender porque se ha quedado el hecho de tomar el conocimiento del otro en una cuestión de transmisión conductista.
Yo te doy, vos recibís. No hay un descubrimiento, no hay una generación de confianza, no hay una generación de deseo, no hay un rodeo, un jugar con ese contenido. Por eso se le da tanta importancia a lo que habíamos hablado en clases anteriores en relación al constructivismo, a la relación, al poder construir el aprendizaje, donde el niño sea un sujeto activo, no pasivo que reciba, porque no olvidemos que ese niño que está recibiendo información está poniendo en juego su deseo, y si yo lo tomo como un sujeto pasivo, en ningún momento estoy movilizando el deseo. Por lo tanto, al no movilizar el deseo, difícilmente logra apropiarse y logra aprender. Entonces, buscar, generar ese espacio de confianza, como dice Winnicott, para que aquel que me da el conocimiento genere que yo quiera tomar ese conocimiento, es un trabajo cotidiano, es un trabajo permanente, es un trabajo de encuentros y desencuentros, pero en ese construir el saber se moviliza. El síntoma de no aprender nos habla de una inteligencia que está atrapada. La creatividad está encapsulada, la curiosidad anulada y se renuncia a pensar, a conocer y a crecer. Qué dura esta frase, ¿verdad? Se renuncia a pensar. Muchos niños parecería que no quieren, nos encontramos con niños que no quieren saber, que no quieren aprender, que tienen la imposibilidad de escribir, la imposibilidad de volcar algo en ese cuaderno, de volcar algo con sus compañeros, es como que eso está bloqueado, obturado, cancelado. No es que no haya inteligencia, no es que no haya curiosidad, no es que no haya creatividad, está encerrada. Por todo lo que en el contexto se ha generado en relación al niño, esa inteligencia se quedó encapsulada y el niño opta inconscientemente por no vincularse con el aprendizaje. Se cancela